Poca gente sabe esta historia, porque muchos han retirado importancia a los marineros que viajaron junto con Cristóbal Colón hacia América. Sucede que entre aquellos hombres había uno del que la mayoría de la tripulación desconocía su origen. Era un hombre de cuerpo grueso, barba larga negra, manos gruesas y repletas de cicatrices. También una mueca de fastidio que contraía su rostro en todo momento. Debido a su gran estatura, nadie se metía con él. Logró abordar el barco ofreciendo sus servicios como arponero, además de que mostró ser capaz de cargar lotes pesados de mercancías y provisiones. La vida en alta mar siempre ha sido muy dura, y aún más en aquel entonces, donde el tripulante más afortunado se iba a la cama con la palma de la mano sangrando o con un brazo magullado por las cuerdas de las velas. Sin embargo, aquel hombretón a quien todos llamaban el Romano parecía ser capaz de manipular las velas sin lastimarse, además de tener una prodigiosa destreza con el arpón, proveyendo al barco de algunas criaturas que atravesaba titánicamente con el filo de su arma, despojando de vida al animal inmediatamente y luego arrastrándolo hacia la cubierta del barco, donde lo ponía a disposición del cocinero. Lo más que se llegó a saber de él era que estaba muy interesado en llegar a la India. Al parecer tenía un pequeño paquete envuelto en una suave manta de seda en su poder, el cual debía llevar a todo costo a su destinatario. No es que los demás marineros fuesen cobardes, porque para ser sinceros, aquellos nada tenían de buenas personas y solo obedecían las órdenes de Colón para ver qué más podían obtener de aquella aventura. No obstante, el aura tan intimidante que inspiraba el Romano les impedía tratar de conversar con él más de lo necesario. El tiempo transcurría y parecía que Colón estaba llevándolos tan solo a la muerte. Nada excepto agua se veía en el horizonte, y varios marineros trataban de amotinarse contra los almirantes y el capitán. El Romano se abstuvo de participar en las conspiraciones y continuó realizando sus labores consuetudinarias, incluso cuando estaban a punto de arrojar hombres por la borda. Simplemente no le interesaba. Su misión era llegar a la India. Contra todo pronóstico, consiguieron llegar a tierra firme. Mientras todos los hombres buscaban comida cuales lobos hambrientos, el Romano tomó su paquete envuelto en seda y se escabulló lejos de todos. Él no tenía idea de que el verdadero lugar al que había llegado era América, concretamente a las Bahamas. El Romano había recibido la indicación de dirigirse al edificio más alto de la India y allí preguntar por un tal Shahrukh Raskotra. Pero por más que intentó hallar construcciones, no había nada. Corrió a través de la isla en busca de conseguir toparse con algo, pero no había absolutamente nada. Se vio obligado a detenerse cuando vio que había llegado a otra bahía. A la distancia podían verse otras islas. No podía ser. Aquella no era la India. Aquel país del que se tratara no era el destino que necesitaba. A lo largo del viaje se había resistido a mirar dentro de la manta de seda, pero ya que había llegado tan lejos, consideró justo dar un vistazo al paquete. En el interior había un libro forrado con un cuero muy grueso de color rojo, como aquel de la sangre seca. Era bastante ancho, tenía al menos 2000 páginas. El Romano lo abrió por la primera, donde aparecía como título: Los descubrimientos más extraordinarios sobre la sangre. Poder leer el título fue algo increíble para el Romano, no solo porque el título era desconcertante, sino también porque estaba escrito en español, y él era italiano. Difícilmente conseguía leer un libro en su propio idioma, mas al recorrer las líneas de aquel misterioso libro con los ojos, era perfectamente capaz de entender el significado de cada símbolo. Ese libro había sido escrito a mano, con una caligrafía impecable y muy estilizada, con grabados en los márgenes que hacían referencia a objetos con sangre. Sangre a chorros, gotas de sangre, una herida sangrante, una copa llena de sangre. Los márgenes estaban repletos y al inicio de cada capítulo había una ilustración del tamaño de la hoja que funcionaba como portada. Ciertamente, parecía un manual para carniceros hecho por un intelectual un tanto enfermo. Sin embargo, el Romano lo encontró interesante. La introducción del libro aseguraba que cada uno de los experimentos y recetas
Llevaba por ingrediente principal la sangre, mas para prepararlos adecuadamente se debía comprender perfectamente el valor de los ingredientes. Había una línea muy interesante. Cada gota de sangre tiene un potencial inimaginable. En ocasiones la sangre viva es primordial para el logro de los experimentos, mientras en otras ocasiones es necesario dejarla morir para poder hacer uso de ella. No siempre se tratará de producir resultados mágicos y asombrosos, pues el fruto de los experimentos de este libro en ocasiones es filosófico y en otros será preternatural. Quien lo posea debe asegurarse de haber considerado todas las posibilidades de su uso antes de poner alguno de los experimentos en práctica. Funcionará mejor en manos de quien solo lo desee conocer que en manos de quien necesite su ayuda. El romano creyó que aquello era bastante enigmático. Hojeó el libro en busca de algo que pudiera resultarle útil. Se encontró con un experimento sencillo que solamente ocupaba media cuartilla. Era algo bastante simple. Para saber el camino exacto hacia el lugar al cual deseaba ir, bastaba con permitir que su sangre fluyera en la tierra. Debía cavar un hueco en el suelo, cortar las venas de sus antebrazos y meterlos allí para alimentar a la tierra. Era suficiente concentrarse en su destino para que la madre tierra le mostrara el camino. El romano creyó que eso era un disparate y continuó buscando algo más sencillo. Entonces se topó con otro experimento corto. Debía revolver en un recipiente agua de mar, tierra húmeda con agua de lluvia, el cadáver de un cangrejo y 12 gotas de sangre extraídas de la palma de su mano. El romano sintió curiosidad. Se suponía que eso le devolvería la vida al cangrejo. Buscó brevemente en la playa y halló un pequeño cangrejo muerto. Tomó una caracola vacía y revolvió el agua, la tierra y la sangre. Entonces sumergió el cangrejo y colocó la concha sobre la arena. Aguardó un par de minutos. Para su asombro, del interior salió caminando lentamente el cangrejo, aunque ya no tenía ese color carmín en su caparazón. Ahora era color sangre, incluso sus ojos. Atónito por aquel suceso, el romano tardó varios minutos en recuperar el dominio de sí. Abrió el libro y buscó el experimento para hallar el camino. Mientras los otros marinos estuvieran en tierra, aprovecharía para robar la carabela más pequeña e irse directo a la India. Cavó 2 hoyos en la tierra con la profundidad suficiente para sus brazos y después utilizó una daga para cortar las venas de sus muñecas a lo largo del antebrazo y obedeció al libro de acuerdo a lo que había entendido. Apenas enterró los brazos, tuvo la visión de hombres de baja estatura y piel rojiza que adornaban con flores a un hombre hermoso y de cuerpo bien proporcionado. De repente, veía cómo ese hombre era asesinado por otro, extraño y maquillado como una calavera, quien sin piedad le cortaba el pecho y le extraía el corazón, salpicando la tierra con la sangre caliente del órgano todavía palpitante. Entonces, lo desollaban, y el hombre maquillado utilizaba su piel como una especie de disfraz, bailando alrededor. Imágenes fugaces mostraron la ruta que debía tomar para llegar a la India. El romano abrió los ojos y sintió que una inmensa fuerza lo arrojaba hacia atrás. El libro tenía razón. No obstante, pronto advirtió que el sangrado de sus muñecas era profuso y no se detenía. Cada vez se sintió más débil, desesperado. Buscó en el libro algo que pudiera serle de utilidad, pero horrorizado, descubrió que ahora no era capaz de leerlo. Eran los mismos símbolos, nada había cambiado, excepto el hecho de que no podía interpretar los escritos. Demasiado tarde, el romano dejó de insistir con el libro de la sangre y fue en busca de los otros marineros clamando ayuda. Había perdido demasiada sangre y cayó desmayado, lejos de los demás tripulantes. Al día siguiente, otro de los marineros pasó cerca y lo encontró muerto. Ya no había más que hacer, así que pidió ayuda a otros compañeros para llevar el cuerpo a una de las carabelas, para así enterrar sus restos en Europa. Mientras los demás cargaban el cuerpo,
ese hombre notó que había un libro tirado a unos pocos metros. Lo tomó entre sus manos y lo llevó al barco. Faltaba un tiempo para que volvieran a Europa, ya que no contaban con provisiones para resistir el viaje de regreso. Seguramente, ese libro les serviría para entretenerse.